Buenas noches, compatriotas. Iniciamos Buenas el noches. día de hoy, martes 6 de junio, la segunda sesión de esta tarea programada de entrenamiento que nos va a servir para tener un conocimiento más profundo de cuáles son las leyes y los artículos y las características de cada uno de los componentes del aparato legal que está asociado a las elecciones, está asociado al reglamento parlamentario y que nos da la pauta de tener una claridad para toma de decisiones. Como empezamos el día de ayer, el abogado Rogelio Valencia es nuestro instructor, nuestro guía para estas tareas de entrenamiento y posteriormente en cada uno de los capítulos hay ciertas tareas, ciertas exposiciones que nos permitirán valorar antes de proseguir con el siguiente tema cuál es nuestro entendimiento, si hay dudas, si hay criterios específicos para solventarlos durante estas sesiones, lo cual es una buena práctica tener la información de parte de Rogelio con su amplia experiencia en el tema legal, pero también nos da la oportunidad de que nosotros podamos participar y podamos comentar o preguntar si es que tenemos alguna duda. Rogelio está llegando, tiene algún problema para conectarse, lo hará en los próximos 10 minutos, pero para aprovechar la oportunidad, habíamos dicho en la última sesión del día de ayer que está un tema latente, un tema que está, como se dice en inglés, en a gray area, está en el limbo, que no está prácticamente definido, que es lo que dice la Constitución relacionado con la disolución de la Asamblea. Entonces habíamos acordado anoche hacer un análisis rápido de 15 minutos de las circunstancias, de las probabilidades y de la opinión de ustedes con relación a este tema que está en la pantalla. Y aprovechemos para recibir las opiniones de algunos de ustedes y luego completarlas con Rogelio antes de que él prosiga. Después de estos 10 o 15 minutos, en relación a este tema, vamos a hacer la presentación de las tareas de voluntarios que quieran exponer en cuanto a el entendimiento que adquirieron sobre el reglamento parlamentario, sobre las características de las funciones que deben y de las tareas que deben cumplir los parlamentarios y alguna interpretación o pregunta. Esperemos que Rogelio ya se una a esta reunión. Entonces, vamos a empezar ahora. Si alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta sobre este delicado tema que se refiere a la disolución de la Asamblea, que fue realmente un hito, una gran decisión del presidente de eliminarlos o de disolver la Asamblea, pero que la impresión era que de acuerdo a esta interpretación ellos no podrían participar, pero vemos que muchos de ellos ya se están inscribiendo. Entonces es como haberles dado la pauta para que tomen unas vacaciones de 3 meses y otra vez vuelven con las mismas características de la asamblea anterior. Entonces abro el panel. Si alguien tiene alguna opinión, por favor levante la mano. La base es el artículo 148 que ustedes conocen, que es la muerte cruzada, y está asociado a este artículo 50 de las normativas
que indican claramente lo que significa disolución y cuándo empieza, cuándo termina, pero no está claro, no está explícito que ellos puedan o no. O sea, esto queda a interpretación, que probablemente, como dijo César, habría que analizarlo, y si no está claramente especificado, tendría que ir a una consulta a la Corte Constitucional. Entonces, abrimos el diálogo por 10 minutos hasta que llegue Rogelio en cuanto a este tema, antes de empezar. Buenas noches. Yo tengo una inquietud o tal vez alguna idea con respecto a esto de que, que los asambleístas puedan ser reelegidos. Y me parecería, primero que me parecería el colmo porque esos vagos, ineptos y odiosos vuelvan a la asamblea, ¿no? Eso es lo único que no me gusta de pronto ser asambleísta, por ejemplo, tener que verle la cara a la señora Pazmiño o a la señora Veloz nuevamente, sí sería un poco molesto, ¿no? Y mi inquietud e idea tal vez sería si nosotros como colectivo Levántate Ecuador podemos directamente hacer una solicitud, una inquietud, dirigir esta inquietud a la Corte Constitucional. ¿Cómo podemos escribirles diciendo que nosotros fuimos el colectivo que buscábamos, ¿no?, la revocatoria de los asambleístas y dado esta situación de la muerte cruzada, de todas maneras se cumplió nuestro objetivo, pero que estamos muy preocupados de que, bueno, no preocupados, sino, ¿cómo les podríamos decir? Que estamos un poco sorprendidos o inquietos sobre la posibilidad de que los asambleístas cesados y que ya sabemos que tenían una representación bajísima y una credibilidad casi nula del pueblo ecuatoriano puedan volver a ser reelegidos. Esto me parecería importante porque se daría a entender a la Corte Constitucional esta inquietud, yo creo que de todo el pueblo ecuatoriano, porque muchas personas en varios grupos realmente les inquieta este tema. No sé qué opinan ustedes. ¿Algún comentario acerca del requerimiento? Sí, yo creo que, perdón, buenas noches compañerito, buenas noches con todos. Yo creo Por favor, que identifíquese solo para saber. César Vázquez Zavala. Okay, César Vázquez Zavala, desde Manabí y Pijapa. Entonces, para mí es importante saber que nosotros podemos hacer una redacción haciéndolo conocer, pero también es otra parte que en parte de que no está en la acogida, por ejemplo, en la Constitución, que como humanos tenemos que todos participar, pero sin embargo la ciudadanía sabe que los escándalos salieron de estas dos personas. Entonces hay que darle a conocer a través de un oficio, algo para emitirlo, ¿no? Y hacerle conocer a nivel nacional que estos fueron las personas que dañaron a todas las partes del Ecuador en su voz, que gritaban, vociferaban, trataron mal hasta el presidente. Entonces, son partes que uno debe sentirse enojado con estas personas porque realmente no saben establecer un diálogo. Un trabajo que se debe hacer como asambleísta. Además, yo prefiero que todos los asambleístas sean preparados, por lo menos tercer nivel, para que ellos vayan a discutir lo que es una constitución a nivel nacional del Ecuador. Gracias. Gracias. Entonces le voy a dar la palabra a Galo, Cristina y Héctor en ese orden para este tema. Después de eso, haré la pregunta correspondiente para por cada uno de los tópicos ir tomando acciones, ¿no? Entonces la acción que se propone en este momento es escribir una carta dirigida al CNE solicitando que, basado en lo que dispuso el artículo 148 y basado en nuestro
nuestra interpretación del artículo 50 de esta ley, no cabe la posibilidad de que los asambleístas puedan ser o pueden participar en la reelección, por lo que dice esta parte del artículo, que su tarea terminará de pleno derecho los periodos para los cuales fueron designados los asambleístas, lo cual significa el periodo para los cuales fueron asignados fue de 2021 al 2025. Es decir, esta parte clarifica, aunque no es explícita, el tema, ¿no? Entonces, para seguir un orden adecuado, por favor, tomemos 3 minutos para hacer este análisis y luego de eso pondré la moción y llegaremos a un acuerdo para saber si enviamos la carta, cuándo y quién la prepararía y la revisaríamos durante esta sesión. Entonces, repito, Galo, Cristina, Héctor y José Villamarín, en ese orden. 3 minutos, por favor, para mantener el orden del tema. Bueno, yo pienso que aquí tienen que hacerse algunas acciones sucesivas, simultáneas y paralelas. La carta no solamente tiene que ser dirigida al Consejo Nacional Electoral, sino a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional de la Judicatura, así como al presidente de la República. Estos 3 órganos que están vivos son los que tienen que presionar hacia el Consejo Nacional Electoral para que se produzcan algunas posibilidades y eventos que podrían ayudar a que esto se resuelva. El primer tema es inclusive un acuerdo para que se suspendan las elecciones y que se permita este proceso de que mejor organicen los partidos y movimientos, porque yo veo que esto es una merienda sin ningún tipo de resultados en cada uno de los partidos y por eso van a lograr inscribirse nuevamente, si no los mismos, al menos gran parte de aquellos que no queremos y que estuvieron ya antes y que no han reproducido resultados de ninguna manera positivos para el Ecuador. El otro tema tendría que venir sobre la base de ver si es que es posible desde el punto de vista jurídico que con los decretos ley el señor presidente de la República justamente ayude a que esto se elimine de una vez. Él es la autoridad que produjo la disolución. Por lo tanto, creo que es pertinente que el mismo presidente establezca un mecanismo desde la Presidencia de la República para exigir al Consejo Nacional Electoral, no habiendo asamblea y siendo él la máxima autoridad, que no se permita la inscripción de los candidatos que fueron destituidos. Porque aquí ya no tenemos que esperar interpretaciones, porque las interpretaciones que va a hacer el Consejo Nacional Electoral van a ser las que le da la gana y van a permitir la inscripción de los candidatos. Entonces, esta disolución establecida por el gobierno o por el presidente no sirvió de nada. Por otro lado, creo que es importante también el activismo nuestro a través de las diferentes instancias que tenemos, que son de presión social a través de las redes sociales, pero que se activen los ciudadanos, en verdad, porque cuando se piden que vengan a ayudarnos a recoger las firmas, todos quieren, pero a la hora de presentar, por ejemplo, la revocatoria, muy pocos. Lo propio pasará con esto. A la hora que todo el mundo está enardecido de decir que no puede ser posible que se presenten, pero el momento de exigir presión a través de las redes sociales o hacerlo públicamente con documentos como la pedida de renuncia a Tamaí y todo su combo, también tiene que venir una carta en ese sentido de todos los ciudadanos. Más o menos yo creo que por ahí esbozo el esquema. 30 segundos. Ok, gracias. Ya terminé. Ya, ok. Adicional a lo que habíamos definido en la carta, hago la pregunta. ¿Es CNE, Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, copia del presidente, pero también tenemos que enviarle al Tribunal de lo contencioso electoral? Claro, también, sí, sí. Ok, perfecto, ok. A continuación, Cristina, por favor, 3 minutos, porque de otra manera nos extendemos demasiado en el discurso. Gracias. Buenas noches, buenas noches. No sé si es que... Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí.
Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero solamente que se entienda la palabra disolución. En el acto jurídico en el que se desaparece el contrato social que se une a los socios, pues es un proceso legal, registra por el cual la sociedad suprime un consejo de administración, aunque de un momento mantenga su personalidad jurídica. Nosotros estamos hablando del artículo 50 del Código Orgánico, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el artículo 50 habla la palabra disolución de la Asamblea Nacional. Entonces, por ende, en la carta que se va a hacer hay que recalcar esta palabra que es importante para que tengan claros. No podrían ellos volver legalmente a ser candidatos. Y lo que ustedes acaban de decir, que es importante que nosotros como pueblos levantemos nuestra voz y hagamos una marcha pacífica para ir al CNE y expresar nuestro sentir como ecuatorianos, que no queremos volverles a ver a estos majaderos que hicieron mal a Ecuador. Internacionalmente quedamos como un circo de los payasos con esta Asamblea Nacional. Gracias, señores. Gracias, Cristina. Además de la palabra disolución, vamos a incluir todo el artículo 50 para que esté dentro del contexto. A continuación, Héctor Dávila, por favor. Buenas noches. Yo no soy muy entendido en la materia de lo que sería la abogacía. Yo soy ingeniero en administración de empresas, pero me da la oportunidad de tal vez analizar lo que dice el artículo 130 en caso de que la Asamblea lo procedía a destituir al presidente. Entonces, el presidente no podría haber sido candidato y por algún tiempo él incluso no podría ejercer cargo público, lo que habla la Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces, nosotros si aplicamos esta situación con referencia a lo que se quiere decir en la Constitución de la República con respecto igual al artículo 148, concomitante con el artículo 50 de la otra ley legislativa, resulta que lo que se quiere decir es que ellos pierden ya el derecho a poder ser candidatos, ¿sí? Pero yo escuchaba una conversación hoy día de otro entendido, muy entendido en lo que es la parte legal, decía que a nivel, diríamos, de las Naciones Unidas y de la OEA existía una reglamentación sobre los derechos humanos. Y en los derechos humanos, ¿qué pasaba ahí? De que hay una ley superpoderosa que está más allá de la Constitución de la República, en el que dice que no se le puede quitar el derecho a ser candidato. Y esto hablaban porque posiblemente le vayan a dar el derecho al expresidente Correa, le vayan a dar el derecho por parte de los derechos humanos, en donde de paso está gente que también es parte correísta, de quien fue defensor del pueblo aquí en el Ecuador. Entonces le darían el derecho a poder participar, porque no habla en la ley que porque él está fuera o porque le dieron ya prácticamente está condenado, no le dice ahí que no puede ser candidato, y entonces se supone que por ahí puede ser también el regreso de esa persona. Entonces, yo decía que para mi análisis, en lo que yo poco sé, debería no ser candidato a un asambleísta. No debería ser el que determinó por la disolución. Contrario a lo que hablaba el doctor el día de ayer, contrario, porque esto no puede ser que a una persona que le destituyen porque no hizo su trabajo, porque esa es la facultad que tiene el presidente, de disolver a la asamblea porque no hizo el trabajo que debía hacer. Entonces, no debe tener derecho. Pero sin embargo, a lo que han hablado, si nosotros le hacemos la consulta al CNE, lógicamente que ellos van a contestar lo que les dé la gana. Entonces, por ahí no es el camino, sino por el doctor que hace unas 3 anteriores personas que intervinieron, tiene la razón de que a dónde deberíamos nosotros intervenir, ¿no? Desde luego que también esta situación que se ha planteado, para mí lo más directo es que si ya tenemos algo escrito, legal, por parte de algún doctor de aquí de todos los que intervenimos, pues hago una carta pidiendo la impugnación a los asambleístas con toda la motivación. Yo creo que sí podíamos hacerlo eso,
Y así se haría, ¿no? Y se permitiría, por una parte, la intervención de los que no alcanzaríamos nosotros a hacer la impugnación, porque no lo vamos a hacer a todos, pero si alguien dice, yo no estoy de acuerdo que vuelva fulano de tal, y le hace la impugnación y le acepta el CNE, sí, porque yo recuerdo de la compañera que también está interviniendo aquí, Cristina, a ella le impugnaron una candidatura, y fue tan fácil impugnar que solamente fue con una carta escrita más una copia de cédula del ciudadano y le acepta el CNE y estaba también Diana Tamaín. Una carta. Héctor, tiene 30 segundos para terminar. Héctor, reactive su micrófono y tiene 30 segundos para terminar. Le decía que últimamente, les decía compañeros de que sería lo mejor que podemos hacer la carta de impugnación debidamente motivada por alguien que conoce muy bien del tema para que nos entregue a nosotros y nosotros hacerle simplemente ponerle el nombre del candidato que deseamos impugnar. De acuerdo. De acuerdo, sí. De acuerdo. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Ok, estamos dentro de la misma línea, la misma carta asociado. No tendremos que esperar a Rogelio para chequear el tema de los derechos humanos, pero la Constitución, y Rogelio lo ha explicado muchas veces, ¿no? La Constitución da derechos, pero también da responsabilidades. Es decir, el que no acata sus responsabilidades y cumple con la Constitución pierde sus derechos. Entonces, eso es claro y Rogelio lo va a aclarar en unos minutos. José Villamarín, por favor, desde Madrid. Tiene 3 minutos. José, adelante. Y luego José Villamarín y luego José Cisneros. Buenas Adelante. noches, compañero. No sé si se me activa la cámara, ¿no? No, el micrófono está bien. Continúe, por favor. Vale, muy bien, compañeros. Un saludo cordial para todos los compañeros, tanto del Ecuador como del exterior. Sí, lamentablemente el artículo 150 hay un vacío interpretativo, realmente, ¿no? Y yo creo que si enviamos esta carta a los diferentes organismos institucionales como es la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal del Contencioso Electoral y también la presión social, ¿no? Es importante, pero yo creo que el que nos va, cabe decir, sacarnos de esta incógnita va a ser la Corte Constitucional, porque si nosotros le pedimos al señor presidente que emita digamos, un proyecto de ley para esta situación, yo creo que tiene que pasar por la Corte Constitucional para que sea aprobada, porque el presidente directamente no puede aprobar ninguna ley, sino es a través de la Corte Constitucional. Entonces, en este aspecto, yo creo que ahí es donde se va a salir de las dudas prácticamente, ¿no? Y realmente sí, lo que acaban de comentar el resto de compañeros, la presión social es muy importante. Entonces, lo que sí sería bueno elaborar una carta generalizada donde se pueda rellenar los nombres y eso pues transmitir a los diferentes pueblos, comunidades, barrios, yo qué sé, ¿no? Para que se organice en cada provincia, en cada cantón, para impugnar las candidaturas de estas personas que realmente no cumplieron con el encargo del pueblo ecuatoriano. Eso nada más, compañeros. Gracias, José. Bueno, estamos en la misma línea de la carta, incluyendo todos los factores asociados.
Y solo un comentario que está en el chat de María Aujín, y es bien claro, ¿no? Las personas sentenciadas pierden todos sus derechos. O sea, Rafael Correa no podrá ser candidato, él tiene una sentencia ejecutoriada de 8 años de cárcel y 25 años en donde no puede participar en la vida política del país. O sea, eso está descartado. No hay derechos humanos, porque si no, imagínense, cualquiera puede matar y decir que por los derechos humanos hay que dejarlo participar en elecciones, porque de otra manera es considerado como bullying. Estaríamos todos locos. ¿Le puedo José, robar un? ¿Le sí, puedo robar un? Mire, sí, realmente lo que no debe preocuparnos es de que si se candidatiza o no se candidatiza Correa. Lo importante es que tenemos que tomar conciencia de que el candidato que vaya en representación de la línea correísta es la que va a llevar el asunto. ¿Por ya. qué? Porque el candidato va a ser como un títere nada más, el que va a llevar las riendas y todo el manejo político va a ser el mismo Correa de donde esté. O sea, indistintamente eso no debe preocuparnos que él se pueda candidatizar o Ok. no. Lo José, importante... su tiempo terminó. Por favor, Vale, por respeto al resto, tenemos que seguir. Gracias. José Cisnero, por favor. Buenas noches. Debo aclarar que este es el teléfono de mi marido José Cisneros. Oh, ok. Esther Gallegos les saluda. Okay. Yo soy participante. Gracias. Una vez saludados a todos, debo señalar que las circunstancias en que estamos atravesando ahora son un cambio de mentalidad, ambiciones personales, familiares, grupales. Y esto hace que tengamos reacciones de rechazo a todas las circunstancias, comportamientos que en otra hora eran inconcebibles. Denotan la transformación mental y lavado de cerebro, que buscan artimañas para lograr lo señalado por un caudillo que nos tiene a todos abocados en asuntos que en otra hora no podría haber sido posible. De ahí es que mi deseo, y al encontrar a ustedes con esta página, pues yo asumo la responsabilidad de seguir este curso, de juntarme a ustedes y de poder hacer cosas que podamos en futuro llegar a algo consciente y algo que nos saque de toda este asunto que nos tiene mal a todos. De ahí es que personas que han salido y que hemos regresado a nuestro hogar, regresando a ver con amor nuestra patria y nuestro terruño, hoy ya no lo podemos hacer. Eso es ya inconcebible. Entonces me junto para hacer esta carta al CNE, al presidente, al Tribunal Contencioso Tribunal Contencioso Electoral, para nosotros juntos solicitar pues nuestras necesidades. Nosotros necesitamos seguridad, nosotros necesitamos un respaldo, necesitamos un presidente que tenga voz, por lo menos voz entre estas gentes que ya no podemos más, no les soportamos más. Entonces, yo estoy siempre a las órdenes y voy a estar activa en todos los asuntos que podamos hacer para nuestro Ecuador, querido y amado por siempre. Gracias. Ok, gracias, Esther. Sí. Muchas gracias por su participación. En general, pienso que de acuerdo a la intervención de cada uno de ustedes, es un clamor que este grupo prepare una carta con todos los argumentos válidos y con todos los artículos relacionados a la revocatoria y a las otras leyes relacionadas, solicitando al CNE con copia al
Tribunal Contencioso Electoral, al TCE, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Constitucional, inclusive combinando al presidente a que no se permita, de acuerdo a lo que dice el artículo 50, la inscripción de aquellos asambleístas que fueron derogados de sus funciones luego de la disolución de la asamblea. Consultaremos con los abogados y haremos un borrador de esta carta que debería ser entregada hasta ¿cuándo es el plazo, Galo? ¿12 o 13? Ahora. No, hasta 10 primarias. Las primarias prácticamente son el inicio de las elecciones porque ya se registra nada más el 13, que es el último plazo. Quería decir algo respecto a esto. Miren, hay un requisito que se llama el certificado de goce de derechos políticos que exige el Consejo Electoral a la hora de inscribir el candidato. Entonces, como hemos hablado claramente que quien ha sido sentenciado pierde sus derechos, por lo tanto Correa no tiene esta posibilidad, salvo que se viole la ley como intentaron violar metiendo a través de un habeas corpus. Lo propio para este otro caso. Los asambleístas han perdido sus derechos, por lo tanto no han sido sentenciados judicialmente, sí, pero habrá que ver si a la hora de solicitar un candidato que ha sido disuelto o destituido, tiene todavía el goce de derechos políticos, porque si los tuviera, entonces está habilitado. Y ese certificado te da el Consejo Electoral. De acuerdo. Ya, entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a este tema? Yo quería saber cómo podríamos hacer, por ejemplo, para firmar esta carta a nivel nacional. A nivel nacional, la carta debe ir firmada por el organizador nacional y mundial de este observatorio, soportada por una carta de cada uno de los coordinadores de cada provincia que indique esta sugerencia, esta petición al CNE para que revoque la candidatura de estas personas que cumplen estos requisitos de no ser parte de la elección, porque claramente el artículo dice que ellos terminaron con la disolución se termina su periodo, y además el CNE está obligado a llamar en los próximos 7 días y seguir el proceso para nuevas elecciones que reemplacen a aquellos asambleístas que fueron revocados a través de la resolución. No dice que reemplace o reintegre o reelija. No está claro. O sea, y yo hacía anoche algunas analogías y una de ellas es en una empresa. Cuando a alguien se le revoca el contrato que tiene 4 años por 2, talento humano consigue todos los requisitos para poder contratar a otra persona, a otro contratista, a otra empresa que continúe el trabajo que fue paralizado por no cumplimiento de las obligaciones. Y obviamente el que fue revocado, el contratista que fue revocado, no puede participar otra vez para seguir con el proceso. Es ridículo. Es lo mismo, yo leí en el derecho legal, y hay precedentes en España, hay precedentes en Inglaterra. Es lo mismo con la disolución legal de un matrimonio. Imagínese que alguien que está casado, ¿verdad?, se divorcie, que esa es la palabra, disolución del matrimonio. Los dos se reparten los bienes, se separan los bienes, hacen la parte financiera, se reparten la tutela de los niños, y de allí los dos quedan libres. Imagínese que uno de los dos quiera rehacer su vida y tenga una lista de candidatos. Obviamente el esposo que fue parte del matrimonio no puede ser parte de la decisión de una de las dos partes de tomar la iniciativa de rehacer su vida. O sea, en todos los temas que se han investigado,
la palabra disolución significa eso, significa terminación, significa finiquitar, significa terminar, significa es decir, terminar la relación y volver a otra relación, pero no con los mismos. Eso está en las definiciones legales, pero de todas maneras esto es un tema que no está explícito, definido y va a estar y estará sujeto a interpretación. Faustino, Bueno, si me entonces, permites, el tema de 2 minutos, institución Galo, y para disolución. concluir, porque tenemos que hacer... No, sí, solamente acabo en un segundo. El término de instituir y disolver. La asamblea fue disuelta, los ministros cuando les llaman a la asamblea a juicio político les destituyen, pierden sus derechos 2 años en algunos casos y en otros renuncian los ministros y no son sancionados. Para este caso, entonces habrá que distinguir si disolución equivale a destitución, con lo cual también perderían su derecho a participar. De acuerdo. Gracias, Rogelio, está con nosotros. Entendemos que estaba un poco retrasado. Para manejar el tema, lo que hemos hecho es hacer un análisis general de esta situación de los asambleístas que se van a postular para ser reelegidos y el consenso del grupo es definitivamente no está explícito en la Constitución y lo único que todos sugerimos es hacer una carta dirigida al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura, con copia también a la Corte Constitucional y eventualmente al presidente, expresando como ciudadanos con el derecho que nos da el poder ciudadano nuestra insatisfacción y nuestro desacuerdo, sorpresa o todos los adjetivos que podamos poner en la carta en cuanto a esta situación para de alguna manera evitar que el CNE apruebe sus candidaturas y sus mismos planes de trabajo que nosotros lo analizamos aquí por 3 meses que no habían sido cumplidos. Esa es la conclusión. Rogelio, hacer una carta para de alguna manera dejar claro nuestra insatisfacción si es que el tema se da. O sea, si quisieras comentar algo antes de proseguir con los deberes que teníamos para hoy. Ya, adelante, Rogelio. Oh, muchas gracias, muy buenas noches con todos. Ante todo, pues sé que han estado en una práctica bastante interesante, que es lo que nos corresponde hacer ahora respecto a este tema. Como ustedes saben, yo ya tengo mi criterio formado sobre eso. Creo que efectivamente la vía es que hay un pronunciamiento de la ciudadanía, pero ya hay una sentencia interpretativa al respecto por parte de la Corte Constitucional en el 2010, y en todo caso lo que se podría de alguna otra manera es hacer incidencia a través de la expresión ciudadana. Creo que es una buena forma de hacer ejercicio por parte de la ciudadanía el hacer notar estas cosas que definitivamente resultan incoherentes o incongruentes, pero que lastimosamente a nivel de normas, a nivel del tipo de orden constitucional en el que estamos, ya están resueltas por la misma Corte Constitucional con un criterio muy amplio y ya muy definido. En todo caso, al final, yo les voy a pasar a ustedes el dato exacto para que lo revisen, lo busquen, porque lo pueden encontrar de manera directa en el Internet e irse a la parte que tiene que ver con la interpretación que hizo la Corte Constitucional en el 2010, porque es una sentencia interpretativa. En todo caso, al final me hacen acuerdo y les paso el dato. Entiendo que ustedes han estado ejerciendo la capacidad de argumentación, la capacidad de sostener un criterio y un planteamiento, en este caso concreto del artículo 148 y el artículo 50, respecto a si estos ex asambleístas pueden volver a ser candidatos o no. Esa práctica que han hecho a mí me parece fundamental e importante. Sin embargo, yo quisiera solamente que 2 personas, un varón, una mujer o una mujer y un varón, nos refieran en ese tiempo y en esa misma capacidad
de expresión el hecho de lo que habíamos definido ayer en la tarea, que era concretamente encontrar otras diferencias entre lo que es derecho parlamentario y procedimiento parlamentario, pero lo que se interesa aquí es justamente que haya esa capacidad de argumentación y sobre todo a nivel oral, en forma de expresión, porque recuerden ustedes que la comunicación que uno puede vertir efectivamente se divide en tres funciones o en tres canales de comunicación. Tenemos lo que pueden observar otras personas, que generalmente suele ser, en cuanto a la imagen, algo así como el 40-45%. Normalmente el tema que tiene que ver con la tonalidad, la expresión, que tiene lógicamente un 20-25%, y lo que resulta de aquello que nosotros podemos hacer gesticulando y expresándonos verbalmente, termina siendo la parte final. Si es un 40 más 20, estamos hablando del 60%. Si es un 45 más 25, hablamos de prácticamente un 80%. Y lo que resta generalmente es lo que usted expresa. Tome en consideración que en este momento hemos dado un espacio de 3 minutos, porque la idea es aprender a captar en el primer minuto, en los primeros 50 segundos, la atención. Hay una estrategia que sirve para eso. Se llaman las patadas voladoras. Esa estrategia que usan mucho los oradores, y ahora que se conoce los speech, que son aquellos que hablan en diversos eventos, esa estrategia tiene como objetivo impactar de entrada. Entonces, por ejemplo, usted puede decir: el derecho parlamentario y el procedimiento parlamentario suenan igual, pero son cosas distintas, por poner un ejemplo. Eso sirve como enganche para que usted pueda desarrollar en poco tiempo, porque lastimosamente recordemos que nuestra sociedad actual, en su aceleración, quiere que poco sea más. Entonces hay que tener capacidad de resumen. En ese sentido, voy a pedir que cualquiera de ustedes, primero una dama y luego un varón, en 3 minutos, que voy a controlar, les voy a proyectar el tema de el cronómetro, en 3 minutos puedan expresar diferencias entre procedimiento parlamentario y derecho parlamentario. Por favor, ¿quién de las damas nos puede ayudar? Ramiro Páez tiene la mano levantada. Ramiro. Sí, si Ramiro puede de una vez para ya, proyectar. de una vez. Aunque... aló, buenas noches, aló. Ya. Sí, estaba conectando el micrófono. Sí. Ok, adelante, Ramiro. Bueno, sí, yo más o menos lo que quería, siguiendo la línea de lo que se está conversando en este momento, hay que expresar de que la Carta Suprema y la Carta Magna es la Constitución, y esta es la que maneja realmente todo. Y claramente expresa en el artículo que en este caso la siguiente institución que reemplazaría al Parlamento es la Corte Constitucional. Entonces, referente a lo que ustedes están exponiendo, sería la carta dirigida a la Corte Constitucional para poder expresar esta inconformidad con lo que está sucediendo. ¿En base a qué? A lo que mismo expresa el mismo artículo 148 y en la nota aclaratoria emitida en el 2010 que consta junto con el artículo 148, en el cual se expresa de que al ser destituidos, o por eso, al hacer la disolución de la Asamblea, no se complementa como un periodo nuevo, sino como conclusión de un periodo existente. En base a eso, entonces, las personas que fueron la Asamblea como tal disuelta, como tendrían que culminar un periodo, no podrían volverse a reintegrar porque su periodo ya fue cesado, completo y terminado. Yo creo que lo que ustedes están exponiendo debería estar centrado en base a lo que mismo dice la ley y en base a esta expresión. El artículo 50 es justamente una modificatoria a esto para poder justificar este caso.
Pero la Constitución es clara al indicar esta condición y esa nota aclaratoria que está junto al artículo. Es lo que quería expresar. Muchas gracias. Bueno, ha hecho Ramiro Páez el uso de la palabra en 1 minuto 30. Me parece interesante que ha podido condensar, resumir lo que quiso expresar incluso con menciones de artículos en ese tiempo. Ahora quisiera la participación de una dama. Puede ser con el tema que han estado tratando, tampoco es inconveniente. Lo importante es que ustedes ejerciten la forma de expresarse. Recuerden que este curso es de procedimiento parlamentario y una de las cosas que en todo caso se está ejercitando aquí es la capacidad de representación. Con el gato. Silvana, le escuchamos. Buenas noches, Rogelio y todos. Siguiendo el tema que ahorita estábamos conversando en relación a los asambleístas, sí me parece que sería importante hacer realizar esta iniciativa, acerca de la carta. ¿Por qué? Por el motivo de que yo creo que sí hicimos un esfuerzo bien grande como colectivo que buscamos la salida de los asambleístas por los motivos que ya conocemos. Y haciendo este pedido, esta solicitud a la Corte Constitucional, se estaría reforzando este tema de que los ciudadanos estamos muy pendientes de lo que pasa en el país y que nos mantiene indignados, cuestionados el tema de que estos asambleístas finalmente volver a reelegirse. Creo que esto sentaría un precedente en la opinión pública, inclusive no sé si sería una carta, un manifiesto, y inclusive una rueda de prensa de pronto con varios participantes del grupo ex revocatoria y ahora Levántate Ecuador, para manifestar esta indignación, esta inquietud sobre este tema. Gracias, Silvana lo hizo en menor tiempo. Sin temor a equivocarme, era 1 minuto 29 casi. Bueno, interesante el poder tener claro que ustedes tienen facilidad de palabra, pero en este caso voy a insistir en que los 2 próximos participantes enciendan la cámara y hagan su alocución, porque interesa ver aquí cómo ustedes gesticulan y también se expresan. Recuerden que eso es fundamental en procedimiento parlamentario, más aún si hubiera alguna dificultad con la voz o con cualquier otro sentido, va a ser necesario tener capacidad de buscar cómo expresarse. Entonces, me gustaría que asimismo un varón y una dama enciendan su cámara y participen. Vamos a hacerlo con 2 de los compañeros que están aquí presentes para poder cerrar esta parte y continuar con lo que nos corresponde de capacitación el día de hoy. Recuerden que esta capacitación es más práctica, es de doble vía, que simplemente de escuchar lo que yo pueda expresar aquí, porque aquí hacemos es una retroalimentación. Y lo correcto es tener esas claridades para ensayar aquí todo lo que probablemente tenga que ser nuestra forma de operar si queremos parlamentar. ¿Quién va primero? Por favor, no sean tímidos. En procedimiento parlamentario necesitamos que participen. ¿Qué pasa? Faustino. Una dama, por favor. Una dama y yo cierro. Ya, listo.
Voy a poner nuevamente en 0 el cronómetro. Acuérdense que solamente está dentro del tiempo de 3 minutos. Si no han podido desarrollar la tarea completamente, no tengan ningún temor. Pueden seguir hablando del tema que han venido ya dilucidando y desarrollando. Pero lo que se necesita es ver sus cualidades y de alguna otra manera que ustedes mismos, entre los que estamos aquí presentes, podamos ser autocríticos propositivamente y corregir cualquier tema que probablemente hemos visto en otros actores, pero que en este momento nos toca a nosotros practicar para no repetir esos errores. A ver, ha levantado la mano Edna. Por favor, si puedes encender la cámara, por favor. The Russian Open. Muchas gracias. Buenas noches, no sé si ahí se encendió la cámara. Sí. ¿Sí? Porque Sí. no me veo yo. Bueno, buenas noches con todos. Es muy interesante esto que tú nos acabas de decir, porque muchas de las ocasiones, por la vergüenza, por el temor a expresarnos o no hablar correctamente, pues no decimos o nos expresamos lo que queremos manifestar al resto, ¿no? En cuanto a lo que venían hablando, yo lamentablemente el día de ayer, por situaciones que no me encontraba aquí en la ciudad, no pude asistir, pero el día de hoy pues está muy interesante, la he venido siguiendo desde el primer momento. Y pues estoy de acuerdo con todo lo que han manifestado, que es importante realizar esa carta y tener el apoyo de todos para poder lograr nuestro objetivo, que es que salgan estos señores asambleístas que, bueno, no hicieron un buen papel y hasta ahora no han demostrado nada de eso. Sin embargo, también estoy de acuerdo con lo que manifestó un compañero anteriormente, diciendo que la Constitución, pues siendo el primer documento válido, digámoslo así, para que los señores salgan, no pueden volver a seguir en un cargo público, porque eso también lo manifiesta la Ley Orgánica del Servicio Público. Y creo que los señores eran parte del Estado y la ley es una parte del Estado. Entonces, si ellos percibían un sueldo del Estado, son gente que percibía que pertenece al Estado. Por ende, la ley orgánica también dice que no pueden regresar al mismo lugar de trabajo y no pueden pertenecer por el lapso de 2 años. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Edna, muy amable. María Awin, por favor, si puede encender la cámara. Ahí sí. Ahora activa el micrófono, porque no le escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, un placer estar por este medio. Y para no salirme del tema que estamos tratando, mi inquietud es respecto a la candidatura del señor Fernando Villavicencio. Visto está que los candidatos a asambleístas que fueron disueltos no deberían de postularse otra vez, pero asambleístas. Pero vamos al caso del ex asambleísta Fernando Villavicencio. Él no se está postulando a ser asambleísta nuevamente. Él se está postulando a ser presidente. ¿Cómo sería ese tratamiento con él? Bueno, esa es la gran inquietud que tengo y realmente espero que muchas personas que ya tienen experiencia
en esta área jurídica, pues no me pueda contestar esta inquietud que tengo. Gracias. Muchas gracias por la participación, estimada María, muy amable. Bueno, ya perdieron el miedo, veo. Cristina, le escuchamos. De ahí te doy paso. Buenas Jorge. noches. Buenas noches a todos. Sí, y la pregunta dice, ¿qué significa la disolución de la persona jurídica? Yo quiero que se entienda clara esta palabra que dice desaparición de la persona jurídica que haya cometido una infracción administrativa que no extingue su responsabilidad administrativa de tal forma que la obligación de pago o se transmita a las personas físicas que la dirigen o que no ocupen su consejo o administración. La definición de la disolución de la persona jurídica en total es que ya no puede volver a participar. Entonces yo sí quiero que se entienda esta palabra y entendamos todos. Yo creo que ya los candidatos que fueron elegidos ya pasaron su tiempo y deben dejar y dar paso para que realmente participe gente que esté preparada, capacitada y pensando, como yo digo siempre, en el país, en el Ecuador, que cambiemos realmente esta forma de pensar, porque yo digo, todo el mundo ahora se pelea por ser candidato a la presidencia, a la Asamblea Nacional, pero vemos que no hay gente preparada, capacitada, y es una vergüenza política tener estos asambleístas sin estar preparados y entender realmente para qué van a la Asamblea, porque a la Asamblea tienen que ir a legislar y a fiscalizar, que eso es lo más importante. Yo creo que en este caso sí sería importantísimo hacer esta carta exponiéndole a la señora Diana Tamaí nuestro sentir como ciudadanos de que no queremos volver a que se reelijan estos mismos ciudadanos que hicieron quedar mal en esta Asamblea Nacional. Yo decía anteriormente, fue un circo, que hicieron un show, un sainete, hicieron quedar mal internacionalmente a nuestro país, porque no solo nos ve el Ecuador, sino también nos ven a nivel internacional. Entonces dejan mucho que desear. Entonces yo sí creo que deberían ir personas capacitadas a la Asamblea Nacional, que sepan a lo que van, y no meterse a ir a insultar y hablar y hacernos quedar mal como ciudadanos. Yo creo que es importante que cada asambleísta que va a la Asamblea Nacional va representando a los ecuatorianos y están ahí por la votación del pueblo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Qué bueno que se hayan soltado. Eso es importantísimo. Cerramos contigo, Faustino. Gracias, Rogelio. Y gracias a todos los participantes. Es inminente que la guía y los conocimientos y la experiencia de Rogelio están dando sus frutos. Qué alegría para mí, estando en el exterior, ver a compatriotas que participan, que entran dentro de este proceso parlamentario para defender al país sin ningún interés otro que hacer de esta nación una nación próspera y segura y en vías de desarrollo. Me siento muy emocionado. Sin embargo, hay tópicos que no dependen mucho de nosotros. Cuando esta iniciativa la creamos con el fin de proponer cambios, ¿verdad? Y el primer cambio que realmente estuvimos cerca de lograrlo nosotros, que era la revocatoria del mandato de los asambleístas, de todos, de los 137, porque ya lo hemos definido, lo hemos discutido muchas veces. Ninguno de los 137 cumplía con su plan de trabajo y con la labor de fiscalización. No se dio por nuestra iniciativa, estuvimos, como digo, bastante cerca gracias a la labor de organización de este grupo ciudadano con personas profesionales, personas con mucho criterio que han ayudado y que siguen ayudando. Para mí ese era el primer objetivo que estaba cerrado, ¿verdad? El segundo objetivo es el CNE. Y para eso hemos creado un website en donde estamos sumarizando toda la información correspondiente a la Constitución y a todas las leyes para que cada uno tome su tiempo, se instruya, lea
y si no entiende, pregunte a los expertos que están en el foro. Eso está ya ya no está en desarrollo, ya está en producción, diríamos, ya está disponible para cada uno de ustedes. Y luego el famoso plan de entrenamiento Spartacus, que lo dirige Rogelio con mucho atino. Nuestra siguiente misión es el CNE. Estamos trabajando para eso. Estamos haciendo una lista de todas las cosas que podrían suceder si es que no se hacen los cambios correspondientes al padrón electoral, a toda la función de control de todo el flujo durante las elecciones y del sistema. Y nuestra tercera misión estará asociado a proponer cambios a la Constitución. Muchas gracias a todos por la participación activa de este grupo y muchas gracias, Rogelio, por la guía presentada. Gracias. Gracias, Faustino. A ver, yo la verdad es que los voy a felicitar porque han superado, o sea, Faustino es el único que se pasó, si no me equivoco, con 3 minutos, porque yo le paré perdón, con 3 segundos más, porque yo le paré en los 3 minutos. Pero el resto, así como Faustino se siente contento, yo me siento muy agradecido porque el resto ha logrado, y entiendo que tienen ya su experiencia, para aprender a resumir. ¿Por qué es importante esto? Recuerden ustedes que ya en nuestro país, como sucede en los países desarrollados, en nuestro país en vía de desarrollo, de alguna otra manera se va copiando ciertos modelos. Y hay un modelo que es muy eficiente y muy válido en las democracias actuales. Es el modelo de los debates. Si nosotros no aprendemos a resumir, porque ustedes habrán visto y habrán escuchado, tiene 2 minutos para exponer su propuesta económica, tiene 1 minuto y medio para contestar y replicar al contendor de candidato. Si usted no aprende a resumir y a expresarse con claridad en poco tiempo, le va a generar problemas. ¿Sí se han dado cuenta esos candidatos que se les apaga el micrófono y siguen hablando? Eso se ve y se escucha horrible. Entonces, yo sí les quiero felicitar porque en las 5 o 6 participaciones que hemos tenido, ustedes han logrado, dentro del tiempo determinado, comunicar lo que querían, posicionar el mensaje y expresarse adecuadamente. Así que mis felicitaciones. Con esto vamos a pasar a lo que nos corresponde ver el día de hoy. Si me permiten, para compartir pantalla, voy a dejar de compartir esto que está aquí y vamos a pasar a lo que hoy nos corresponde. Hoy nos corresponde ver el tema siguiente del procedimiento parlamentario. Reglas de orden. Un momento nada más, sí. Un momento nada más para poderles proyectar bien el documento. Mientras Rogelio lo encuentra, toda esta información está en el website, en la parte de entrenamiento. Ah, ya la agregaron al website. Ya está en el website. Excelente, me parece excelente. Es de mucha utilidad esto. A ver, si me permiten, solamente regreso aquí. Y ya está acá esto. Rogelio, también les permito anunciar que ya está en el YouTube la sesión de ayer. Ah, sí, porque muchos preguntaban que no habían tenido la posibilidad de acceder, o mejor dicho, conectarse ayer y querían tener para poder de alguna u otra manera dilucidar eso el fin de semana. Sí, ya está en el YouTube. Ya les envié el link a todos los que están en el grupo de capacitación. Bueno, yo les agradezco porque verdaderamente yo fui una de las personas que verdaderamente quería hacer una recta alimentación para verdaderamente conocerlo más, el tema de que se está tratando, para fomentar un desarrollo también acá, porque eso es importante que todos conozcamos, ¿no? Todos conozcamos de lo que se estaba trabajando para un buen Ecuador, para un bien Ecuador. Gracias. Excelente. Bien, hoy nos toca, como bien dijo Faustino, ver reglas de orden.
Importante, esta clase, como ya se han dado cuenta, resulta más en el tema que tiene de alguna otra manera que dilucidar con el asunto de la práctica. Esa parte inicial que me parece excelente, ustedes la han podido desarrollar de una manera estupenda. Ahora, vamos al tema de las reglas de orden. Empecemos por entender que el procedimiento parlamentario justamente busca eso, un orden. ¿Un orden en qué? Un orden en las reuniones. ¿Qué reuniones? Todo tipo de reuniones donde se requiere la toma de decisiones. Reuniones de conglomerados sociales, de grupos sociales, de cuerpos colegiados, donde se tiene que encontrar ¿qué cosa? Una solución. ¿De dónde nace esto de las reglas de orden? Seguramente Faustino y aquellos compatriotas que viven en el extranjero, especialmente en lo que tiene que ver con el Common Law, lo que tiene que ver con el Commonwealth, es decir, el desarrollo de cultura anglosajona, tendrán conocimiento y habrán escuchado las reglas de orden de Roberts. Las famosas reglas de orden de Roberts, que son el fundamento y el pilar del procedimiento parlamentario, están sostenidas en lo que ustedes pueden leer ahí y que yo me voy a permitir de alguna otra manera replicar. Henry Martin Robert, un oficial de ingeniería del Ejército Regular de los Estados Unidos de América, tuvo como misión hacer una reunión pública en una iglesia de la comunidad para poder llevar a cabo un planteamiento que se le había ordenado que él haga a fin de poder congeniar con esa sociedad civil sobre un tema determinado. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Henry Martin Robert, que seguramente como la mayoría de nosotros, no tenía idea de qué es un procedimiento parlamentario, mucho menos el tema de derecho parlamentario, llegó al punto de que se enfrenta a una circunstancia de un sector, entiendo que este sector era campesino rural, y sin embargo no tuvo la capacidad de organizar, siendo formado él en el ejército de los Estados Unidos, imagínense. Entonces dicen que él pasó la vergüenza más grande de no poder sostener una reunión con un conglomerado social en una área que le había sido destinada para eso. Seguramente en esa iglesia no creo que hayan estado 2.000, 3.000 personas, no creo que hayan estado 150, 800, seguramente habían unas 50 personas. Y eso fue una situación desastrosa para él. ¿Qué le trajo como reflexión eso? Centrarse en proponerle, no solamente a la sociedad de los Estados Unidos de América, sino a todos aquellos que están dispuestos a llevar a cabo un lineamiento para lograr un objetivo en un conglomerado, unas reglas para saberse reunir y tener eficiencia y efectividad en esas reuniones, hacerlas ejecutivas. ¿Qué tenemos como resultado de aquello? Probablemente a muchos esto les suene bastante común, ¿no? Los que alguna vez intentamos en el barrio, con los compañeros de colegio, con los amigos de universidad, formar un grupo y resulta que en la primera reunión la gente casi se va hasta de golpes, porque resulta que como habían unos temas ahí escondidos, surgieron en público y lo que hubo, en vez de lograr unión o consenso, hubo disenso, hubo distanciamiento. Eso es muy recurrente. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay orden. En la reunión, en la junta, en la asamblea a la cual nosotros convocamos para un fin y resulta que se tergiversa en cualquier otra cosa. Entonces, vamos a este punto. Por si acaso, ahí está la página web para que ustedes puedan ingresar. Está en inglés y en español, lo que tiene que ver con las reglas de orden de Roberts. Empecemos por decir que el primer elemento fundamental de este orden es el respeto. Yo puedo no coincidir en nada con las personas que son parte de ese conglomerado social, de esa junta, asamblea, reunión. Pero eso no me tiene ni me da la potestad para faltar el respeto
a esos miembros, a ese grupo social del lugar donde yo estoy participando. ¿Por qué? Tengamos claro y definido algo. Nosotros podemos refutar, contradecir. Somos contendores, sí, pero de las ideas, del criterio, del planteamiento. Si yo hago una propuesta, lo que tiene que surgir como contrarréplica es una contrapropuesta. Porque al final del día, haciendo conjunción en las dos, ¿qué resultado tengo? Probablemente un mejor planteamiento que va a beneficiar a este conglomerado social del cual yo estoy formando parte y al que externamente yo esté representando o quiera darle una mejor posibilidad de alcanzar un objetivo determinado. Mucho ojo, aquí no tiene sentido lo que en argumentación se conoce como la argumentación tergiversada, que suele ser la que tiene como objetivo dañar al otro. Es decir, aquella argumentación ad persona, ¿no? Es como la argumentación ad populum. Yo ayer ya les adelanté un poco de esto. Entonces, esas son tergiversaciones de la argumentación, porque en realidad, más que argumentación, vienen a ser planteamientos que no se sostienen en una propuesta o en un criterio, sino en una acción negativa que no permite avanzar al conglomerado y al grupo hacia su objetivo, que es obtener un resultado favorable, que probablemente no sea el resultado de la mayoría, sí, que probablemente no sea la unanimidad también, que no me guste completamente, de acuerdo, pero yo tengo que respetar. Orden del día. ¿Qué es el orden del día? Ustedes habrán escuchado esto muchas ocasiones, me han convocado a la reunión de copropietarios, me han convocado a la asamblea del barrio, me han convocado al cabildo ampliado y me hablan de orden del día. ¿Qué es esto? Por supuesto, el orden del día es la base sobre la cual yo me voy a remitir. ¿Para qué? Para conocer el tema, para tratar el tema y buscar resolver el tema. ¿Eso qué significa? Significa que sin orden del día, mejor no hagan convocatoria. Porque aún, vamos a ver ejemplos de que habiendo orden del día, se quiere distraer, dispersar la atención y las reuniones terminan siendo no solamente que conflictivas, sino muchas veces aburridas y negativas, lo que produce que la mayor cantidad de personas, ¿no?, dejen de asistir. Por eso ustedes sabrán que cuando hay reuniones de una asociación de copropietarios de barrio, generalmente van los mismos a las reuniones. ¿Por qué? Porque se ha generado un clima negativo de lo que significa el poder participar, el tener un orden del día. Luego, dice el tema que tiene que ver como el lugar físico o el medio electrónico, espacio virtual, porque eso es lo que actualmente también nos da de alguna u otra forma el desarrollo de vida que tenemos. Por ejemplo, en este caso, se ha convocado a una reunión, una sesión, la cual no se está realizando en un lugar físico, pero sí a través de una plataforma web que la tecnología nos permite utilizar. Por supuesto, debiendo entender que esa plataforma tiene que ser amigable con quienes van a ser parte de esa reunión, de esa junta, de esa asamblea, y que por supuesto también les dé las herramientas suficientes o los mecanismos para poder, por ejemplo, tener la opción de levantar la mano para pedir la palabra o cualquier otro mecanismo que me permita expresarme. Además, seguir ese orden del día. El quórum, que de acuerdo a lo que yo he investigado, la forma de redacción la correcta es con C, pero la más común es con la letra Q. ¿Qué es esto del quórum? El quórum, que como ustedes se darán cuenta, eso es una palabra eminentemente latina que de alguna manera ha sido adoptada por nuestro idioma, lo que hace es definir esa medida por la cual yo puedo instalar una reunión
de acuerdo a la cantidad de miembros que tiene la organización, sea de hecho o de derecho, pero basada en un orden. Y además, lo más importante, ese quórum me permite a mí tener las medidas o los números o los cálculos adecuados para poder tomar decisiones. Entonces, ahí viene, a través del quórum, cuál es el mínimo requerido para instalar la sesión junto a reunión, cuál es el mínimo requerido para saber qué es mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada. Si no tengo la medida del quórum, yo no puedo calcular eso y lograr tener una definición en esos temas. Instalación. Normalmente cuando hay el quórum del grupo, del conglomerado, que tiene ya un orden y una estructura, sea de hecho o de derecho, yo puedo pasar a instalar esa sesión o reunión. Cualquier cosa que se haga o se diga antes de la instalación de una sesión o reunión que yo pretendo haber convocado con el orden y cumplir un orden del día, si está fuera de la hora o antes de la hora, cualquier cosa de esas, simplemente es la reunión informal. Recuerden que el procedimiento parlamentario busca formalizar aquello que probablemente se puede considerar informal 100%. Y darle con esa formalización validez, soporte y eficiencia, importancia a las decisiones que yo estoy tomando. Luego tengo el desarrollo. En el desarrollo hay elementos fundamentales. Usted no puede iniciar una reunión, sesión, junta, asamblea, cualquier tipo de cosa que tiene un orden del día si usted no tiene dos personajes claves. Usted tiene que tener obligatoriamente alguien que presida la sesión y un secretario que dé fe y tome nota de lo que se desarrolla en la sesión. ¿Por qué estos dos personajes son claves? Porque estos personajes, el uno es el que sostiene el tema del orden del día y el otro es el que permite, apoyando a ese que preside la sesión, que el orden del día se desarrolle correctamente. Y además tiene una acción importantísima: transcribir y dejar constancia de lo que se trató o se hizo en esa sesión, junta, reunión, asamblea. Dice aquí que instalada la sesión por el secretario se determinará pues si esta es una reunión ordinaria, extraordinaria, universal y de manera inmediata se procede al desarrollo. Eso lo vamos a ver más adelante con la práctica. Cada punto del orden del día debe ser leído para comenzar su tratamiento y solo cuando termina el tratamiento de este punto del orden del día, efectivamente se puede pasar al siguiente. Solo cuando se ha concluido el tratamiento completo de todos los puntos del orden del día, se clausura la reunión o sesión. Vamos a esto que es fundamental y es el talón de Aquiles de casi todos los cuerpos colegiados, no solo en la República del Ecuador, en Latinoamérica, e inclusive en organismos internacionales. Por eso yo les decía hace un momento que ustedes deben perder ese temor o miedo a participar, porque cuando usted va en representación a un grupo, usted necesita ser muy activo. Decía un profesor en mi educación secundaria, cuando éramos estudiantes, nos llegó a decir: ustedes deben ser como las moscas, no por lo puerco, sino por lo activo. Se han visto que las moscas están prácticamente en una actividad constante al pendiente de cualquier situación o hecho. Nos corresponde esa acción y esa actitud. ¿Por qué? Porque pedir la palabra o pedir el espacio para expresar no debe ser desaprovechado. Tiene que ser correctamente utilizado, como lo que acabaron de hacer. Se les dio 3 minutos y hubieron algunos que tuvieron la capacidad de en 1 minuto 30 y menos de 1 minuto 30 ser puntuales y concretos. ¿Eso qué permite? Eficiencia. ¿Eso qué permite? Efectividad. No necesito tomarme 6 minutos para decir con puntualidad y con precisión lo que puedo en 1 minuto y medio. Moción. ¿Qué es esto de la moción? La moción es un elemento fundamental en el procedimiento parlamentario.
Y eso, aún en la práctica del derecho parlamentario, se lo comen completamente o lo desconocen, lo ignoran, y eso genera muchos inconvenientes para sus representados y para la organización. Y por supuesto, para los que esperan de esa organización algún elemento u objetivo definido. ¿Qué es esto de la moción? Yo lo he transcrito o lo he redactado de esta manera. Es la herramienta que tienen miembros de la institución, organización o ente por medio del cual se puede presentar un planteamiento. En este caso dice, se propone o contrapropone un planteamiento a fin de que con el apoyo de uno o más asistentes a la reunión se ponga en consideración de la sala para pasar a decidir por votación y si se resuelve a favor o no lo propuesto o contrapropuesto. Lo dije hace un momento. Si existe un planteamiento, una propuesta, un proyecto, usted lo que hace es pedir la palabra, sí, por supuesto, pero usted puede pedir la palabra, como hemos visto en muchos casos, y decir cualquier cosa pretendiendo que consideren su planteamiento. ¿Cuál es la palabra mágica para que su planteamiento sea considerado por el que preside la sesión y, por supuesto, tomado en cuenta por el que es secretario en la sesión? Moción. Grábense en esta palabra, moción. Cuidado, van a cometer el error u horror que sucedió en algún momento en el Consejo Municipal de Durán, donde un concejal levantó la mano y dijo, yo me emociono. No, yo emociono. Cuidado, yo emociono. Entonces, ¿qué emociona a usted? Mi propuesta. También, ¿qué puede emocionar a usted? La contrapropuesta, es decir, la réplica a esa propuesta. ¿Qué puede emocionar a usted? Una nueva propuesta, por supuesto. Esa es la moción. Yo mociono un tema y además tengo que saber lo que hoy ayer les decía, ¿no? En procedimiento parlamentario, el cabildeo, el lobby. Yo de entrada, antes de llegar a esa sesión, a esa reunión, yo tengo que por lo menos ya tener un apoyo a ese planteamiento. Porque cuando usted mociona, usted necesita que cualquiera de los miembros que están en la reunión, en la asamblea, en la junta, apoyen la moción, y con ese apoyo de moción, ¿qué es lo que se logra? Que sea considerada por la presidencia que está dirigiendo esa reunión, sesión o asamblea, y por supuesto, con ese apoyo, ese que preside le manda a secretaría que considere la moción y puede pasar a ser tomada en cuenta para una votación. ¿Puede haber más de una moción para un mismo tema? Por supuesto. Pero ¿cuál es la que prevalece? La que tiene más apoyos en un proceso de votación. Entonces, mucho ojo, moción, donde que usted tiene una grandiosa idea, un maravilloso concepto, un planteamiento mejor que el que han hecho, una contrapropuesta que acoge lo que han planteado y lo mejora, y usted no dice moción, eso es un poema. Eso es una exposición. Y hasta ahí llegó. No va a haber votación para lo que usted está planteando. Mucho ojo con eso. Se han perdido grandes ideas, grandes criterios, porque quien los plantea no mociona. Y ahí se queda. Preguntaban ayer, yo recuerdo que ayer hablaban de esto, del tema de las votaciones que va de la mano con el quórum, y entonces efectivamente aquí en las reglas, la forma de expresar la decisión en procedimiento parlamentario es la votación. Ahora, la votación tiene que ser mayoritaria o unánime. Aquí entra una explicación que más adelante también la tenemos para la práctica, pero que ya les voy a adelantar. El quórum y la votación van de la mano. ¿Por qué? Supongamos, tenemos nosotros 10 miembros de una organización. Para tomar decisiones en el reglamento, en el instrumento que puede ser reglamento, estatuto, instructivo, hemos decidido por la naturaleza misma del procedimiento parlamentario que las decisiones se tomen por mayoría absoluta. Perfecto. ¿Qué significa la mayoría absoluta? La mitad más uno.
De 10, la mitad más 1, ¿cuál va a ser? 6. Si yo ya tengo planteado ese quórum y para poder instalar la sesión, porque este ejemplo que les estoy dando son cosas reales que ocurren en cuerpos colegiados. Para instalar la sesión, el quórum es 5. Supongamos que es el quórum mínimo, que no debe ser así, porque normalmente usted para instalar una sesión tiene que ser coherente. Todo cuerpo colegiado que tiene, por ejemplo, 10 miembros, para instalar una sesión tiene que haber la mitad más 1, es decir, con los 6 presentes. Usted instala la sesión. Pero para tomar decisiones, supongamos, de tema estructural, como por ejemplo en una asociación de propietarios cambiar el valor de la alícuota, como por ejemplo en una asociación de copropietarios cambiar el reglamento o el estatuto de la asociación. Normalmente la redacción de esos textos dice que la decisión tiene que tomarse por mayoría absoluta, o mejor expresado, por unanimidad o por la mayoría calificada de los miembros. Cuando dice de los miembros, significa que son de todos los integrantes. Si usted tiene 10 y solamente le han ido 6, usted no tiene quórum para resolver sobre eso. Y así esté en el punto del orden del día, le toca suspender ese punto para que pueda ser considerado y tratado en otra sesión porque no tiene quórum. Para decir, usted tuvo quórum para instalar. Pero probablemente para, por ejemplo, resolver sobre otorgar una mención, un premio en esta organización social o en este cuerpo colegiado, usted lo puede resolver de acuerdo al instrumento, que sea reglamento, que sea instructivo, con la mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? Cuidado, muchos confunden mayoría simple con mayoría absoluta. Mayoría absoluta, la mitad más 1. Mayoría simple exclusivamente es el grupo que está reunido, es decir, estamos los 6, entonces de esos 6, la mayoría simple es 4. ¿Me hago entender? Es la mitad más 1 de los que están presentes. Eso es mayoría simple. Mayoría absoluta es la mitad más 1 de los integrantes de la organización, o en este caso de los que están presentes en la reunión. Ahí tenemos gran diferencia. Mayoría simple se puede lograr con los que han obtenido la instalación de la sesión y que pueden decidir con la mitad más 1 de los presentes. Mientras que la mayoría absoluta tiene que ser con la mitad más 1 de los integrantes. Entonces, probablemente tengo otro tipo de decisiones que tengo que tomarlo con la mitad más 1 de los integrantes. No me da el espacio. ¿Por qué? Porque ahí tendría que tener casi una votación unánime y probablemente no tenga la votación completa. Mucho ojo con esas diferencias. El tema de votación va de la mano con quórum. ¿Qué es esto de la mayoría calificada? Entonces ahí viene las 2/4 partes, las 3/4 partes. Mayoría calificada es, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Para exactamente lo que yo les decía hace un momento. Para cambiar el estatuto de esta organización, para cambiar el valor de las cuotas de esta organización, necesitamos 9 votos de los 10. Eso es mayoría calificada. Si se dan cuenta las 3 diferencias, ¿no? Cuidado. Hay gente que todavía pretende ser asambleísta, otros que fueron y no entienden esto. No saben. Entonces, ¿qué pasa? No saben instalar la sesión de sus propias comisiones. Vamos más allá. En votación tenemos que tener siempre claro que hay 4 formas de votación, que al final del día, 3 de ellas expresan mi voluntad en el ejercicio de la votación. Primera, porque esos son las formas de votación. A favor, en contra, abstención. Las 3 son expresión de voluntad hasta la abstención. Cuidado. Porque yo tengo que decir me abstengo. Normalmente las abstenciones proceden cuando usted no tiene conocimiento claro del tema que se está tratando y mal podría decir a favor o en contra.
entonces usted se abstiene. Lógicamente sabemos que en la práctica la abstención generalmente se usa para cosas protervas, que no debería ser, pero normalmente la abstención es una expresión. ¿Cuál es la forma de votación que no es expresión de voluntad y que queda en el aire y que en muchos instructivos, reglamentos y por supuesto directrices termina siendo un favor a la mayoría? El voto en blanco. Porque el voto en blanco es no decir nada o simplemente activar el hecho de blanco. Para eso mejor me abstengo. El blanco, por lo general, en casi todas las reglamentaciones, inclusive la societaria que tiene que ver con las compañías, dice que se suma a la mayoría. Entonces, votar en blanco, mejor voto a favor. Cuidado. Esas son formas de votación. Vamos entonces ahora los modos de votar. Yo puedo votar de manera ordinaria o de manera simple. ¿Cuál es esa? Señores, en este momento se les toma votación, alcen la mano. Señores, en este momento se les toma votación, habiliten su sistema informático. ¿Sí o no? Listo. O las otras opciones. Esa es la manera ordinaria y simple. Hay otras que dice nominal. ¿Cuál es la nominal? Faustino Aguirre, su voto, por favor. A favor, en contra, en blanco, abstención. Rogelio Valencia, su voto, por favor. A favor, en blanco, en contra, abstención. Esas son otras maneras, lógicamente, de votación. Por ejemplo, la votación de Cristina, a favor, en blanco, en contra. Eso es nominal. Es decir, tomo lista y van votando con la lista. Hay una votación, una manera de votación que es importantísima y que para casos de decisión de temas fundamentales se solicita, se requiere y se insiste que así sea la votación para resolver sobre ese tema. ¿Cómo se llama esa manera de votación? Nominal razonada. ¿Qué significa eso? Que vienen y nombran, señor César Cárdenas, su voto. El señor César Cárdenas, para dar su voto, dependiendo del reglamento, del instructivo que se tiene para eso, o de la directriz que se ha definido, se puede decir, para expresar su voto, tiene 2 minutos para argumentarlo. Por eso yo les decía que es importantísimo tener esa capacidad y perder el miedo, porque cuando usted le digan tiene 2 minutos para sustentarlo, no va a salir con temor, dependiendo de la posición que usted ya tenga definido, simplemente a inventarse cualquier cosa para decir a favor, en contra, abstención, o no decir nada y me quedo en blanco. No, usted tiene que argumentar, pero tiene 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto y medio, 3 minutos. Eso es una manera de votación, un modo de votación, un medio de votación nominal razonado. Entonces, 4 formas, 3 modos. Votación y quórum de la mano. Cuando practiquemos se van a dar cuenta que esto no es tan complicado como parece serlo cuando se lo explica. Suspensión. Cuando yo suspendo una sesión, una reunión, una junta, una asamblea. Yo suspendo cuando, por ejemplo, lógicamente, se tiene un tema que se convierte en álgido o no existen los elementos suficientes para formarme un juicio y me corresponde suspender. ¿Para qué? Para retomarla nuevamente. Cuidado, aquí hay una confusión bárbara, ¿no? Hay gente que viene y dice, no, yo suspendo la sesión hoy día y mañana convoco otra. Cuidado. Sí es verdad que tiene que convocar, pero no va a convocar una nueva. Si suspende esta sesión, usted lo que tiene que convocar es la reinstalación de esta sesión en otro día y puede ser en otro lugar. Pero es la reinstalación. Una cosa es la suspensión, otra cosa es la clausura. Cuando yo clausuro una reunión, sesión, junta, asamblea, cuando he tratado todos los puntos del orden del día, cuando probablemente me he quedado sin quórum, ahí yo clausuro. Lo otro es suspensión. Ahora, tome en cuenta algo. Cuando usted suspende, no es que puede en la convocatoria y la reinstalación agregar nuevos puntos. No, usted la reinstala para tratar lo que quedó pendiente.
y sobre eso se reinstala y se termina la sesión. Ahora, puede ser que una sesión tenga varias suspensiones. En la asamblea eso pasa constantemente porque el debate se extiende y entonces ha habido casos de una sesión que llega a tener 4 suspensiones, 5 reinstalaciones. Son 137 personas. Generalmente ahí los tiempos son de 5 a 10 minutos de participación. Entonces, mucho ojo con eso. Cuidado. Hay presidentes de organizaciones, de asambleas que quieren decir, no, ¿sabe qué? Vamos a reinstalar, pero es que no tratamos ese punto el año pasado, entonces hay que ponerlo aquí en la reinstalación. No, 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 no. Orden del día. Orden del día que ya se convocó para instalar una sesión y se tuvo que suspender, lo que hace es reinstalarla para terminar de tratar esos puntos. Salvo que lo dejaron sin quórum y lo que procedió a hacer no fue suspender, sino clausurar, mató esa sesión anterior y entonces vendrá una nueva convocatoria con una sesión en donde el orden del día lo puede modificar. Mucho ojo. Tenemos el tema del acta. ¿Qué sirve un acta? Mucha gente dice, no, yo no quiero hacer eso. No, cuidado. Por esa razón usted tiene a alguien que preside la sesión y tiene un secretario. El secretario da fe pública de eso. No es notario. No es que tiene una categoría de autoridad pública, no, da fe. Podríamos decir que no es pública, listo, pero da fe. ¿De qué cosa? De lo que dijo Faustín, de lo que dijo César, de lo que dijo, en este caso, Galo, María, Cristina, de lo que ha podido decir Egna, María, Héctor. O sea, alguien que quiera saber sobre el tratamiento de esa reunión, junta o asamblea, que no haya podido asistir y que tiene todo el derecho como miembro a conocer qué se trató, mejor dicho, qué se conoció, qué se trató, qué se procesó y qué se resolvió en esa junta, reunión, asamblea. ¿Cómo va a saberlo si no tiene? Ahora con la tecnología hay más de 2 o 3 elementos. Usted puede tener audio y video, pero a su vez tiene un acta que es parte del archivo de la secretaría de esa organización, sea de hecho o de derecho. Es lo que corresponde, porque mañana o pasado usted puede pedir pues reproducción del audio y video, del audio simplemente, o del acta, quiere una copia certificada. Y es justo derecho de cualquier miembro de tener esa información para poderla analizar si no pudo ser parte de esa decisión, ni tampoco de la instalación, conocimiento y tratamiento del tema. Y eso es derecho a acceso a información. Ojo, el acceso a la información no significa solamente en las entidades públicas, ¿no? Si hay una organización de la cual yo soy miembro, tengo derecho a saber qué es lo que se está resolviendo, qué es lo que se ha resuelto que va a regir mi destino en esa organización. Entonces, para eso es el acta. Ahora, usted puede decidir en su organización, puede decidir si usted quiere un acta íntegra o un acta resumen. Porque teniendo el acta resumen, certifica que hubo una sesión, que hubo un tratamiento, pero usted de respaldo para mayor detalle adjunta en esos archivos un CD, un flash memory, con el audio, video, o también, en muchos casos, puede ser solo el audio. Listo. Así es como hemos llegado al fin de esta segunda capacitación del día de hoy. Y lógicamente quiero dejarles a ustedes el hecho de que para mañana o en el tiempo que puedan, yo quiero mañana que ustedes practiquen esto. Elaborar un borrador de un acta de reunión clausurada, incluyendo las reglas de orden, lo que acabamos de ver. Y elaborar un acta de reunión que está suspendida, incluyendo las reglas de orden. ¿Cuál es el objetivo de estas tareas? Yo sé que probablemente muchos no les dé el tiempo, no importa, yo lo que quiero es que participen. El objetivo de estas tareas es que ustedes se vayan familiarizando con esto. El problema de los grupos y cuerpos colegiados es justamente el hecho de que por no tener familiaridad con estos temas, se bloquean los proyectos, se bloquean las propuestas, no se avanza con los criterios. A más de uno de los que están presentes aquí, yo les aseguro que han estado en más de una reunión donde lo único que se escuchó
fueron insultos, fueron improperios, fueron contradicciones y no se resolvió nada. Y se perdió 4 horas. Eso tenemos que corregirlo aprendiendo, capacitándonos y preparándonos y familiarizándonos con el procedimiento parlamentario. Ahora ustedes se dan cuenta que aquí en ninguna parte yo les nombré un artículo. ¿Que puede esto alimentar un reglamento, un instructivo, una estructura normativa? Sí, pero por esa es la diferencia con el derecho parlamentario. Y acuérdense que el derecho parlamentario, 100%, se sostiene en órganos e instituciones que en el caso que nos ocupa en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo, se refieren concretamente al órgano central de legislación en un país. Listo. Muchas gracias por este tiempo. Faustino, te escuchamos. Ya, solo para agradecer, excelente presentación sobre este tema del orden del día. Solo me queda una pregunta muy simple. Y está relacionado con el manejo de conflicto durante la reunión. ¿Es algo que vamos a verlo posteriormente o es algo que debe estar dentro de este tema? Es decir, por ejemplo, que me cortaron el micrófono, entonces yo tengo aquí mi micrófono, traigo mi megáfono y sigo, y usted sigue diciendo, Faustino, por favor, su tiempo ha terminado. ¿Cómo maneja? O sea, ¿dónde está esa parte de manejo de conflicto? ¿Aquí o en otro lado? Okay. Excelente pregunta. Sí, eso es parte del entrenamiento. ¿Quién está llamado? Vamos a volver a repetir, ¿no? Eso lo vimos arrancando esta parte de la clase, esta parte de la capacitación. Respeto. Yo pido respeto, también se tiene que respetar a los demás, yo tengo que respetar a los demás. ¿Quién hace efectivo ese respeto? ¿Quién se pone la coraza de ajustar la reunión, su dirección y el cumplimiento de sus objetivos? Quien la preside. Ojo, no estoy diciendo el presidente de la organización, no estoy diciendo el presidente de la institución. ¿Por qué no digo así? Por naturaleza a ese le corresponde presidir. Pero supongamos que no está y no está tampoco el vicepresidente, no hay problema. Usted no puede instalar sesión si no se elige un presidente ad hoc. Necesitamos a alguien que dirija. Ese que dirige es el que impone el orden y por último, con esas atribuciones, tiene todo el derecho para en el manejo de conflicto evitar que se le salga de las manos la sesión o reunión. Puede tranquilamente, si hay alguien que definitivamente no está dispuesto a compartir con el resto, puede expulsarlo de la reunión. Para situaciones extremas, medidas extremas. En todo caso, claro, dentro de esta capacitación hay elementos importantes que son extraídos de la mediación para poder manejar conflictos. Porque al fin y al cabo, usted está en ese proceso. Voy a insistir en esto. Buscar acuerdos mínimos para lograr los grandes consensos. Yo lo que sí quería decirles algo que me había olvidado. Gracias por la pregunta de Faustino. En el orden del día, por favor, no cometan el error constante y reiterado que cometen la mayoría de organizaciones e incluso instituciones públicas. Cuando usted hace un orden del día, se supone que es para regirse a ese orden del día. Olvídese de ese cuento de varios. Yo me he encontrado con maravillosos órdenes del día y al final dice varios. ¿Sabe lo que pasa con varios? Y ya lo que resolvió en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cuando llega varios quieren volver a tratar eso y quieren desbaratarle las resoluciones que ya tuvo. Es el peor error que cometen constantemente de poner varios. Si usted tiene un orden del día, no es que nos sentamos a conversar lo que nos ocurre. Eso de varios simplemente deja abierto el espectro para traer a colación temas que no tienen nada que ver para lo que se ha convocado a la reunión. Por favor, se los pido. Yo en todas las oportunidades que he capacitado, eso no es parte del procedimiento parlamentario. Eso es desorden, eso no es orden del día. Eso desordena el orden del día. Cristina, le escuchamos. Sí, una pregunta real. En Asamblea Nacional,
usted pide que le permitan hablar cuando están debatiendo otros asambleístas. Pasa el tiempo y no le dieron la palabra, primero. Segundo, cuando usted habló, impuso algo, mocionó algo, interpuso su apelación, digamos así, habló. En este caso y en el acta, no queda registrado lo que usted habló, expuso, la moción, lo que mocionó, obviamente. En este caso es culpa del secretario, obviamente, pero en este caso, ¿cuál es el orden legal a seguir? Gracias. A ver, primero, cuando hay una organización pública como la Asamblea Nacional, que tiene 137 integrantes, dependiendo del tipo de tratamiento de un proyecto, acuerdo, resolución, no pueden hablar los 137. El procedimiento es que si va a haber el tratamiento, por ejemplo, de un primer debate o de un segundo debate, el presidente de la Asamblea, a través de la Secretaría, pone a disposición el conocimiento de ese proyecto y da un número determinado de intervenciones. En ese número determinado de intervenciones debe estar la posibilidad de que participe. Sí, pero no el día de la sesión. Usted debe hacerlo ya con anticipación. La petición para hablar en ese proyecto de ley, primer debate, en ese proyecto, tratamiento de proyecto de ley, segundo debate. Ese es la forma en que se busca el orden del día para evitar justamente, porque si la norma no permite, porque otra cosa es como cuando pasó en junio del año anterior, donde los 137 asambleístas hablaron 10 minutos cada uno, porque la norma permite en el caso de una destitución de presidente. Lo mismo fue en el tema del juicio político, podían hablar todos 10 minutos cada uno. Por eso es que esa sesión probablemente se iba a suspender unas 2 veces más o una vez más, o 3 veces y reinstalarse 4. Entonces, cuando no es así, ¿cómo usted busca la manera de tener una participación constante? Estando siempre a la vanguardia de que cada tema que pueda salir, usted ya reiteradamente pida la posibilidad de tener la palabra. Primera cosa. Segundo, cuando hay una omisión de secretaría en un acta, recuerde usted que el acta, si bien es cierto, se confecciona, luego el acta tiene que ser aprobada. En el caso concreto de instituciones públicas, donde ya hay normativa definida, el acta tiene que ser aprobada. Entonces usted tiene 2 vías en ese caso. Primero, antes de ser aprobado un acta, tiene que ser puesta en conocimiento de los miembros que la van a aprobar. Si usted no revisa el acta y deja pasar esas cuestiones, efectivamente ya es omisión de quien no hizo la observación que correspondía. Si usted tiene la oportunidad de hacer la observación, solicite la corrección para que se incorpore aquello que está faltando o que está mal redactado en el acta. Y en el peor de los escenarios, usted simplemente no aprueba esa acta. ¿Por qué? Porque no está acorde a la realidad de lo que se trató o no da fe de lo que se sostuvo en la sesión correspondiente, junta o asamblea. Básicamente eso. Lo ideal es estar atento a la posibilidad de participación constante y además de la participación constante, por supuesto, va a ser fundamental que siempre estén atentos usted o su equipo de trabajo de estar verificando el acta. Eso es importante. Gracias, muy amable. Gracias por la explicación. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos ustedes por el tiempo y el espacio y por la oportunidad de retroalimentarnos y, por supuesto, de seguir practicando y aprendiendo este fascinante mundo del procedimiento parlamentario. Muy buenas noches con todos. Gracias, Rogelio. A ti, por favor. Gracias, solamente, doctor Rogelio. Faustino, Buenas noches. Un abrazo. Una aclaración. El mismo link le sirve para todas las jornadas de esta semana. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias, una buena noche con todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.